Hola hermanos, Dios los bendiga y los guarde. Es un gusto y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook, de Ivanovicha, y por mi canal de YouTube, en el Com de Dios, que hago para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su nueva mirada. Entonces, bueno, le doy gracias a Dios por este nuevo día de vida y le pido al Dios de Israel, al Dios mío y Señor mío, al Padre de mi Señor Jesús, a mi Dios y mi Padre, que me ayude en esta hora a predicar su evangelio con verdad, que quite de mí todo lo que me impida predicar su evangelio, todo lo que es contrario a él, a su Espíritu Santo, su palabra, que lo saque de mí, se lo pido en el nombre poderoso de Yeshua Mashiach, y que de mi boca solamente salga su evangelio y su verdad para la gloria de Dios Padre. Amén, amén. Bueno, hoy vamos a ver disculpe, hermano, ustedes saben cómo soy yo. Bueno, hoy vamos a ver, si el Señor quiere me lo permite y es su voluntad, solamente 5 versículos, pero voy a hacer un resumen de lo que venimos viendo. Recordemos, venimos viendo el surgimiento de la iglesia primitiva, sí, así se llamaba, y se le llamaba o se le conocía, iglesia primitiva, que es el fundamento de la iglesia, que es cómo comenzó la iglesia, y vemos que es una iglesia muy perseguida, una iglesia muy martirizada, una iglesia muy sufriente. Vemos que es una iglesia que no le ha sido fácil su comienzo, porque desde su mismo comienzo, como lo estamos viendo, la iglesia fue atacada. Los apóstoles fueron llevados a la sinagoga para ser flagelados. Se les prohibió a ellos predicar el nombre de Cristo, pero aún así, mientras más persecución, mientras más arremetía al hombre, mientras más el hombre quería detener el plan de Dios, más Dios demostraba su poder, multiplicando a su iglesia. Y me recuerda un poco a lo que pasó en Egipto, ¿no? El faraón da este decreto de matar a los niños de Israel, y precisamente a raíz de ese decreto es que los israelitas se multiplican más sobre la tierra de Egipto. Entonces ahí vemos cuál es la voluntad que se hace. ¿Se hace la voluntad de los hombres? Claro que no, se hace la voluntad de Dios. Los fariseos intentaron, los saduceos, los ancianos, ellos intentaron callar a los apóstoles. Ellos mandaron, por ejemplo, a Saulo de Tarso a acabar con la iglesia. Pero contrario a eso, Dios convirtió a Saulo en un seguidor de Cristo, y muchos fueron alcanzados por Saulo o por Pablo. Pablo escribió la mitad o más del Nuevo Testamento. Entonces, gloria a Dios por Saulo o por Pablo, pues. Entonces, hasta ahora hemos visto el intento del hombre por frenar el plan de Dios. Y me recuerda a las palabras que dijo Gamaliel, este maestro de la ley judía, que era muy respetado por todos. Él le dijo: cuiden lo que van a hacer con ellos, cuídense de cómo van a tratar a esos hombres, porque si esos hombres, bueno, si lo que están haciendo ellos lo hacen por voluntad de hombre, eso se va a acabar tarde o temprano. Pero si ellos lo que hacen es por voluntad de Dios, ustedes no van a poder destruir esa obra y se van a encontrar peleando con Dios.
Y eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó a lo largo de la historia de la iglesia. Y eso es lo que vemos en el libro de los Hechos. Una iglesia perseguida, una iglesia sufriente, una iglesia bendecida en muchas maneras, pero una iglesia que se tenía que forzar, o sea, una iglesia que crecía por el poder de Dios. Dios usa los desiertos, Dios usa miren, en las aflicciones y en los desiertos, como podemos ver, en las aflicciones, en la persecución, es que la iglesia tiene sus mayores avivamientos, los mayores avivamientos que ha tenido la iglesia han sido en los peores momentos de la historia. Bien, cuando ustedes escuchen un hombre decir vamos a acabar con la iglesia de Dios, miren, yo le garantizo que va a ser todo lo contrario. Yo le garantizo que si en algún momento alguien se dispone a acabar con la iglesia de Dios, yo le garantizo que en ese momento Dios se va a disponer, y cuando Dios se dispone a algo, Dios lo logra, a multiplicar la iglesia, a avivar la iglesia, a hacer crecer la iglesia. Lo habíamos visto a lo largo del libro de Hechos. Vimos como, por ejemplo, encarcelaron a Pedro, y vimos como Dios lo sacó con mano poderosa, lo envió, lo sacó por medio de su ángel. Entonces, Dios, es necesario que la iglesia, es necesario que la iglesia pase por ese tipo de persecución y por ese tipo de sufrimiento, para que cuando la iglesia salga victoriosa se sepa que no se hizo con fuerza humana, que fue Dios el que lo hizo. Por eso mi Señor Jesús dice: mientras mi iglesia permanezca en pie, la puerta de la ley no prevalecerá. Pero no vamos a permanecer en pie porque nosotros somos fuertes, o porque nosotros somos los mejores, o porque nosotros somos mejores que los demás. No. Vamos a permanecer fuertes porque nuestro Señor Jesús nos va a ayudar a perseverar. La iglesia va a permanecer en pie siempre y cuando esté en los fundamentos de apóstoles, de profetas y apóstoles, que el cual es Cristo. Amén. Siempre y cuando la iglesia de Cristo permanezca en Cristo, nunca va a poderse destruir. Fíjense, hasta en los países más recónditos, hasta en Corea del Sur, Corea del Norte, que son países que creo, si no me equivoco, Corea del Sur, que son países que se oponen al Evangelio. Bueno, hasta ahí nosotros tenemos hermanos en Cristo, pero es porque cuando el hombre dice no y Dios dice sí, siempre el sí de Dios va a poder más que el no del hombre. El presidente de Corea del Norte tal vez dice: no, aquí no va a entrar nada ni nada, pero Dios, como quiera, hace su voluntad. O sea, a Dios no le tiene un chino, no le tiene un romano, no le tiene un griego. Él hace como quiere, con quien quiere, cuando quiere, y nadie puede interferir en lo que él hace. Entonces habíamos visto a lo largo de estos capítulos que llevamos del libro de Hechos, cómo nació la iglesia y cómo fue edificándose y cómo fue extendiéndose a lo largo de muchas partes. Y precisamente se extendió gracias a la persecución. La persecución
a la iglesia estaban los planes de Dios. Dios usó esa persecución para que sus hijos, para que su pueblo, para que sus discípulos predicaran también a otra parte del mundo. Entonces le damos gloria a Dios por eso, porque Dios tiene el control, Dios está en control. Dios no deja nada al azar. No es coincidencia que los apóstoles fueran perseguidos. Él lo sabía, Jesús lo dijo mientras estuvo con ellos: cuídense ustedes porque los van a meter presos y lo van a hacer comparecer ante gobernadores para que puedan dar testimonio de mí delante de ellos. Jesús les fue claro. Jesús les dijo la aflicción que le esperaba a ellos. Algo que me parece gracioso es que hoy en día muchos quieren usar el título de apóstol, pero si vemos la vida de los apóstoles de Cordero, de los verdaderos apóstoles, vemos que no se parece nada a la vida de los apóstoles actuales. Los apóstoles actuales son respetados por todos, muchos hasta adorados por algunos, pero los apóstoles verdaderos eran despreciados, pero los apóstoles verdaderos eran aborrecidos, pero los apóstoles verdaderos eran perseguidos. Entonces, sí, miren, esto es nuestro Señor Jesús, cuando anduvo en la tierra haciendo bienes por la voluntad de Dios, ¿verdad? Y para gloria de Dios Padre, obviamente. Él fue un siervo sufriente. Si yo quiero imitar a mi Señor Jesús, tengo que imitarlo como siervo sufriente. La iglesia del Señor Jesús tiene que ser, por ende, una iglesia sufriente. No puede ser de este lado de la eternidad una iglesia que no le pase nada, próspera, bendecida y en victoria. Sí, la iglesia está en victoria porque es su fundamento en Cristo, pero de que va a padecer, va a padecer. ¿Por qué tenemos que padecer, dirán ustedes? Bueno, una de las razones es porque no somos de este mundo, sino de arriba, porque no somos terrenales, sino celestiales, porque nuestro reino está en los cielos. Nuestras moradas son celestiales, también somos bendecidos y eternos en esta tierra, porque nuestra ciudadanía es celestial. Otra de las razones por las que la iglesia tiene que padecer es porque Cristo padeció. Y si Cristo es siervo, y si Cristo que es amo, y Cristo que es Señor, amo y maestro, padeció, nosotros que somos siervos y discípulos tenemos que padecer con Él. Entonces, bueno, hermano, esa es la verdadera iglesia. Es una iglesia sufriente. Ojo, una iglesia sufriente no le quiero decir que es una iglesia que está derrotada. Al contrario, como es una iglesia muy probada, muy atacada, está en constante victoria, porque recordemos que Jesús prometió que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Entonces podemos estar seguros, podemos tener la garantía de que la iglesia no va a perder, de que la iglesia no va a dejar de ser, de que la verdadera iglesia de Cristo en este mundo va a ser luz y sal, de que la verdadera iglesia de Cristo va a manifestar a Dios al mundo. Amén. Podemos estar seguros de eso, porque fiel es el que prometió, el cual también lo hará. Amén. Entonces, bueno, eso es un resumen, porque lo que me tocó hoy en verdad es corto. Entonces quería hacer un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, que básicamente es eso: la fundación de la iglesia. Vimos a Pedro también aperturar la iglesia judía en Jerusalén. Y vimos a Pedro aperturar la iglesia gentil con la familia de Cornelio, los amigos de Cornelio. Vimos cómo Dios también nos llamó a nosotros, los gentiles. Hemos visto todo esto, pero siempre un contexto de persecución, siempre un contexto de mucho
peligro para la iglesia cristiana. La iglesia cristiana fue una iglesia, o es la verdadera iglesia del Señor, es perseguida. ¿Por qué? Porque no somos de este mundo. Y los hijos del diablo, los hijos del mundo, siempre van a perseguir a los hijos del cielo, a los hijos de Dios. Eso es así desde los tiempos antiguos y va a seguir así hasta que Cristo venga. No se puede ser de otra forma. Entonces, bueno, vamos a leer, como le digo, hoy me voy a disponer voy a abordar pocos versículos, así que por eso perdónenme, por eso me entendí un poco en el resumen, ¿ves? Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombres. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuando no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Bueno, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Amén, gloria a Dios. Entonces, bueno, hoy nos toca ver la muerte de Herodes, gloria a Dios, ¿verdad? Porque tenemos que alegrarnos cuando un enemigo de la iglesia muere, porque Herodes, bien malo que era, mató a Juan el Bautista y bueno, en fin, era todo un hijo del diablo. Así que tenemos que alegrarnos porque se hizo justicia, ¿verdad? Porque Dios es justo y juzga con justicia la maldad y la iniquidad. Amén. Bueno, versículo 20, vamos a, como siempre, a escudriñar la palabra versículo por versículo. Y Herodes estaba enojado contra lo de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Ok. Disculpe. Herodes estaba enojado con los de Tiro y de Sidón, con los ciudadanos de esa ciudad. Entonces vinieron unos de esa ciudad, ¿verdad? Y hablaron y se pusieron de acuerdo con uno que era copero del rey, de Herodes, para poder hablar con él y pedir la paz, y pedir que Herodes dejara de estar enojado porque Herodes los abastecía. Y me imagino yo, supongo yo, que si Herodes estaba molesto con Sidón y con Tiro, obviamente no los iba a abastecer. Entonces, estos hombres quisieron llegar a Herodes y llegaron por medio del copero de Herodes. O sea,
yo me imagino que el copero fue un intermediario para mediar la paz entre Herodes, Ciro y Tiro. Entonces eso era lo que ellos querían. Ellos querían calmar la ira de Herodes. Herodes estaba enojado con estos hombres, con estas ciudades, con Tiro y con Sidón, y por ende me imagino yo que no les llevaba. Los de esa ciudad tuvieron miedo de que Herodes no les abasteciera de suficiente alimento, y por eso quisieron mediar la paz con Herodes por medio de su copero. Pero recordemos que anteriormente ya Herodes venía enojado. ¿Por qué? Porque Pedro se le había escapado, porque él le había puesto 16 soldados a Pedro, yo no sé cuántos soldados a Pedro, había encadenado a Pedro en una prisión, le había puesto 16 soldados, como si Pedro fuera, no sé, Pablo Escobar, para que no se le escapara, y vino Dios y sacó a Pedro. Entonces, Herodes también, muy molesto, mató a todos los soldados que custodiaban a Pedro, porque lo dejaron escapar. Pero Herodes no sabe que el que lo soltó, el que lo liberó y el que hizo que su fuga fuera exitosa fue un ángel del Señor. Amén. Entonces aquí comenzamos viendo que Herodes está enojado con unas ciudades, con Ciro y con Tiro, y vienen unos hombres a querer mediar la paz con él, pero lo hacen a través de su copero. Como le digo yo, tal vez por miedo a que como Herodes, si Herodes continuaba molesto con Ciro y con Tiro, no le abastecieran de suficiente alimento. Amén. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo acababa gritando: voz de Dios y no de los hombres. Un día, el cual estaba estipulado, estaba planificado, Herodes se sentó en el tribunal, ¿verdad? Con vestiduras espléndidas, ustedes saben, vestiduras, dice aquí, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Ok. Fíjense bien, Herodes se sienta en el tribunal con vestiduras espléndidas y la gente comenta esto: voz de Dios y no de hombres. Cuando Herodes habla, la gente comenta de Herodes: voz de Dios y no de hombres. Miren, hermano, la altivez precede a la caída. Si tú quieres saber que una persona sea muy altiva, sea muy soberbia, aunque una persona esté en el lugar más alto, si la persona es muy altiva o muy soberbia, es señal de que esa persona está a un paso de caer. Recordemos que nuestro Dios, ¿verdad?, resiste a los soberbios, más está cercano a los humildes. Amén. Dios está cercano al humilde y al pobre de espíritu, pero lejos del soberbio y del orgulloso. Amén. Recordemos por qué fue la caída de Satanás: precisamente por orgullo, por soberbia, por querer ser algo que no es, porque no es Dios, y algo que nunca va a ser, porque nunca va a ser Dios. Duélale al diablo lo que le duela, él siempre va a tener su lugar como Cristo.
criatura de Dios. Él fue creado por Dios para ser una criatura. Y no solamente una criatura. Si él no hubiera pecado, obviamente hubiera sido un hijo de Dios, como todos nosotros. Pero bueno, él si no hubiera pecado, no existe. Pecó y es una simple y pobre criatura de Dios que quiere ser algo que no va a poder ser, que es Dios. Amén. Entonces, en Satanás vemos las consecuencias de la soberbia, del orgullo, de la altivez. Vemos como Dios lo tiró por tierra, vemos como Dios le prendió fuego, que saliera fuego en medio de él, ¿verdad? Vemos como Dios lo destituyó de su gloria. Todo eso por andar de soberbio, queriendo ser algo que no es, queriendo ser precisamente Dios, queriendo que se le adorara como si él fuera un Dios, como si él fuera Dios, como si él hubiera creado algo, o él hubiera hecho algo por gracia, o él hubiera tenido misericordia, o él... No, Dios es Dios, porque él es el creador de todo, pero Dios es Dios. Para ganar redundancia, no solamente porque él es el creador de todo, que sí lo es obviamente, sino porque él creó todo y nos lo dio al hombre por gracia. Él creó todo y le dio señorío al hombre de todo. El diablo no creó nada y no le dio al hombre nada. Y el diablo no creó a los animales y no alimenta a los animales. Y el diablo quiere gloria de gratis porque él no hace nada bueno, quiero decir. Entonces, el diablo quiere una gloria gratuita. Dios no pide y Dios no proclama una gloria gratuita. Él pide una gloria que es de él. Si Dios le da la gloria a otra persona por algo, Dios sería injusto. Porque, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Una mujer tiene un hijo y supongamos que Dios le dé la gloria a esa mujer, pero ahí Dios está siendo injusto, porque aunque la mujer dio a luz, Dios formó al hijo. Aunque la mujer dio a luz, Dios permitió a la mujer concebir, ¿cierto? Entonces, si Dios le da la gloria a otro fuera de él, Dios sería injusto, porque nadie se merece la gloria, solamente Dios. La gloria en la creación es de Dios, la gloria en la salvación también es de Dios, la gloria en nuestra perseverancia, la gloria en la victoria de la iglesia también es de Dios. Entonces vemos un hombre, vemos a una raza humana que precisamente no vive para la gloria de Dios. El hombre, después de la caída, él no vive para Dios, el hombre vive para sí mismo, y es un problema que ha tenido el hombre desde que Adán pecó, y que lo va a seguir teniendo hasta que Cristo venga. Amén. A menos que sea hijo de Dios y que reconozca que toda la gloria es para Dios, por medio de Jesucristo, Señor nuestro y hermano. Pero un problema que el hombre siempre ha tenido, el hombre siempre ha sido o ha querido ser tipo Satanás, en este sentido que el hombre caído es un ladrón de gloria. Sí, es un ladrón de gloria. El hombre busca que los otros hombres lo exalten, lo miren, lo hagan sentir, lo
hagan sentir, disculpen, lo hagan sentir bien. El hombre busca la aprobación del hombre, el hombre busca la exaltación del hombre, el hombre busca ser admirado por los hombres. Eso, el hombre, desde la caída, el hombre es dado a eso. Es dado a cometer el mismo pecado que Satanás, a querer robar la gloria de Dios. Cuando venimos a Cristo, Dios nos hace ver, no, pero es que ustedes no merecen la gloria por nada. Ustedes no se quedaron ustedes mismos. Ustedes no quedaron en la tierra y se pusieron en ella. No. Ustedes no quedaron las aves del cielo, ni los animales que se arrastran, ni los animales que nadan. Ustedes no hicieron nada. Todo yo lo hice y se lo di a ustedes por gracia. Ustedes no se merecen nada. Ustedes están respirando por mi gracia. Ustedes están respirando por mi misericordia. Ustedes no merecen nada de lo que yo les dé. Todo lo que yo les he dado es porque yo soy bueno y porque yo los amo y porque yo he derramado mi gracia sobreabundante sobre ustedes. La salvación que ustedes tienen tampoco lo merecen. Es por gracia. Si todo lo que tengo me fue dado, como dice Corintios, si no me equivoco, ¿de qué me voy a gloriar? O sea, ¿qué tengo yo que no me haya dado yo? Dios, perdón. Nada. Dios me ha dado la vida, Dios me ha dado este cuerpo, Dios me ha dado a mi familia, Dios me lo ha dado todo. Entonces, ¿cómo yo me voy a gloriar de algo que yo no he obtenido por mi fuerza ni por mi mérito, sino por las fuerzas y por la bondad y por el amor de Dios? Amén. Entonces tenemos que dejar claro que toda la gloria es para Dios. Amén. Y bueno, como le digo, este problema que presenta Herodes es un problema no de Herodes solamente, es un problema de la raza humana caída en Adán. Sí, todos nosotros por naturaleza, por nuestra naturaleza corrupta, buscamos sobresalir, buscamos ser mejor, buscamos ser vistos, buscamos, ¿sí me entienden? Por nuestra naturaleza caída. Es algo natural en nosotros, digámoslo así. Vamos a ver qué le pasa a Herodes. Amén. Piensa que la gente lo ve sentado en el tribunal y le dice, cuando Herodes habla, le dice a la gente, esto no es voz de hombre, sino de Dios. Fíjense cómo lo alaban como a Dios. Amén. A un pobre hombre, a una pobre criatura. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusano. Comido de gusano. Amén. Fíjense bien. Fíjense bien, vamos a ver. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no le dio la gloria a Dios. Fíjense bien. Dios mandó a un ángel Dios mandó a un ángel a herir a Herodes. ¿Pero por qué lo mandó a herir? Porque no le dio la gloria a Dios. Claro, dijeron, la gente la aclamaba. Esto que está, no es un hombre, sino Dios. No tiene voz de hombre, sino de Dios. Y él no dijo, él tenía que decir, no esperen, muchachos. Yo solamente soy un hombre, que por la misericordia de Dios tengo un puesto jerárquico de autoridad, pero denle la gloria a Dios, no a mí. Pero él no dijo nada, aceptó la ovación, aceptó los elogios, aceptó la exaltación de los hombres, y por eso Dios se iró con él y le envió un ángel para que lo hiriera. para que lo hiriera.
y expiró, dice la escritura, comido por gusano. Entonces miren, hermano, toda la gloria es para Dios, toda la gloria es para Dios. Podemos ver esta actitud en los ángeles también, cuando el ángel que le mostró la revelación a Juan del Apocalipsis, Juan se quiso inclinar ante él. El ángel le dijo: no hagas eso, porque yo, al igual que tú y tus hermanos, soy un siervo, adora a Dios. Y esa es la actitud, esa es la actitud correcta. Adora solamente a Dios, no a los hombres, no a los ángeles, no a hombres que parecen ángeles o que parezcan bonitos por estar bien vestidos. No, adora a Dios, ¿verdad? Fíjense bien, dice la escritura que por la herida del ángel le salieron gusanos a Herodes. Tal vez se le pudrió la piel y le comenzaron a salir gusanos, y eso se extendió y lo mataron. Pero bueno, ahí vemos como un perseguidor de la iglesia de Cristo, alguien que mató a Juan el Bautista, y anteriormente vimos que había matado a Jacobo también, y tenía preso a Pedro también. Vemos como los enemigos de la iglesia caen, vemos como los enemigos de la iglesia Dios los quita de en medio, y vemos como la iglesia avanza, crece. Amén. Fíjense, ¿qué iba a pensar Herodes? ¿Qué iba a pensar Herodes que iba a morir de esa forma? Porque aparentemente Herodes estaba sano, pero cuando el ángel del Señor lo hirió, esa herida nunca se le curó. Tal vez se le fue pudriendo, tal vez se le fue infectando de tal manera que agarró gusano y no se pudo curar. Amén. Entonces, cuando Dios quiere acabar con alguien, lo acaba. O sea, cuando Dios quiere quitar a alguien de medio, lo quita. No es porque es un gobernador, no es porque es un presidente, no es porque sea el hombre más rico del mundo, ni el más poderoso. Dios lo quita y punto. Él quita y pone reyes. Me recuerda a lo que hizo con Nabucodonosor. Nabucodonosor también se enalteció a sí mismo diciendo: he conseguido todo esto por mi mano y mi poder y mi fuerza. Y Dios le dijo: sí, amén. Y le hizo ver un sueño, y el sueño era que él iba a pasar 7 años viviendo como bestia, hasta que reconociera que el Dios de Israel es el Señor de ese Dios, Rey de Reyes y soberano de los reyes de la tierra. Entonces es en verdad terrible la maldad del hombre a querer robar la gloria a Dios, a no reconocer que todo lo que el hombre tiene viene de Dios. Si Herodes estaba en un puesto de autoridad y privilegio, obviamente era porque Dios se lo había concedido. Si Herodes tenía una ropa espléndida, Dios le había dado la manera de tenerla. Si Herodes tenía una voz de locutor o de ángel, Dios se la había otorgado, supongamos, y no fueran comentarios, ustedes saben, para caerle bien a Herodes, de la gente. Pero lo malo de Herodes es que Herodes los acepta, es que Herodes se enaltece, es que Herodes los ve como buenos, como apropiados para él. Y bueno, y Dios dice: bueno, envió a un solo ángel, y con ese ángel lo acabó. Así que bueno, esto es lo que le pasa a la gente soberbia, a la gente que cree que ella sola es autosuficiente, a la gente que cree que son la última Coca-Cola del desierto, por así decirlo. A ese tipo de gente Dios lo tiene bien vigilado.
Y Dios sabe cómo va a castigar a esa gente. Amén. Entonces, bueno, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Pero fíjense bien, a lo contrario de la iglesia, Herodes murió, pero la iglesia que seguía siendo la iglesia se multiplicaba, porque Dios iba añadiendo a ella aquellos que habían de ser salvos. La palabra de Dios permanece para siempre. El mundo y sus pasiones pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. La palabra de Dios va a permanecer. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Herodes no pudo con la palabra detener el evangelio. Caifás no pudo detener el evangelio. El César no pudo detener el evangelio. Los católicos, apostólicos y romanos no pudieron detener el evangelio cuando en los tiempos de la Inquisición, que mataban a los que creían diferente a ellos, no pudieron erradicar el evangelio, no pudieron acabar con la verdadera iglesia de Cristo. Al contrario, en esos momentos de crisis, de persecución, de aflicción, es que Dios manifiesta su poder y al contrario de la iglesia menguar en esos momentos de aflicción, tenemos una iglesia que crece, una iglesia que se edifica, una iglesia que hace la voluntad de Dios. Tenemos una iglesia viva, porque estamos fundamentados en la roca viva que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, y la iglesia va a permanecer, y va a permanecer hasta que Cristo venga, porque no somos nosotros los que nos sostenemos a nosotros mismos. Es Cristo con su poder, es Cristo con la palabra de su poder quien sostiene a su iglesia. Entonces por eso sabemos que no vamos a perecer. Por eso sabemos que pese a las maquinaciones del enemigo, pese a cómo él utiliza a sus ministros, nosotros vamos a permanecer. Amén. Pese a hombres que como Herodes se crean mejor que los demás, y creen que tienen todo el poder. Miren, hermano, si hay algo en lo que el rico y el pobre se parece, que los dos van a morir. Tanto el rico como el pobre van a ir a la tumba. Entonces, bueno, Herodes, fíjense bien, Herodes estaba sanito, no le dolía nada, pero la actitud que tenía, la soberbia que tenía, la arrogancia que tenía, el orgullo que tenía, la prepotencia que tenía, lo llevó a la caída. La altivez precede a la caída. Y tenemos, bueno, el justo juicio de Dios por la arrogancia de ese hombre, que de paso mató nada más y nada menos que a Juan el Bautista, el último de los profetas, y mató a Jacobo, uno de los apóstoles. Entonces, bueno, Dios también dice en su palabra: mía la justicia, mía la venganza, yo pagaré. Entonces, bueno, este Herodes, al igual que su padre, Herodes el Grande, era tremendo hijo del diablo, y por ende no hay nada que lamentar por su muerte. Al contrario, que darle gloria a Dios porque hizo justicia contra ese hombre impío y perverso, que no le bastó con matar a dos siervos de Dios, sino que también se quería hacer Dios. Bueno, imagínense. Y dándole gloria a Dios, obviamente, porque los malos caen, los malos mueren, los perseguidores del evangelio van a morir, pero la palabra no va a dejar de ser predicada. Porque sí, Esteban murió Jacobo, pero la palabra se multiplicó, hermanos. A los apóstoles los mataron, hermanos, a todos los martirizaron. El primer mártir de la iglesia fue Esteban, un diácono. Pero eso no evitó que la palabra se propagase hasta el último rincón de la tierra. Y ahora tenemos el evangelio que se ha esparcido casi por todo el mundo, hermano. Ahora tenemos la Biblia en nuestro teléfono. Ahora tenemos traducciones de la Biblia en muchos idiomas. ¿Por qué? Porque pese a los esfuerzos del enemigo, pese a los esfuerzos de los enemigos del evangelio, no han podido vencer a la palabra.
no han podido ni podrán vencer a la iglesia del Señor Jesucristo, la cual somos todos nosotros. Entonces, bueno, pese a todo lo que se oponga, pese a todas las maquinaciones del diablo, la iglesia va a prevalecer. Dios va a seguir obrando poderosamente a través de su Espíritu Santo y de su palabra para que muchos más lleguen a Él. A Dios no lo para nadie. En los planes de Dios, los propósitos de Dios son indetenibles. Entonces, bueno, a pesar de toda la oposición que, bueno, como vemos en el libro de los Hechos, ha tenido la iglesia desde su comienzo, la iglesia no va a poder ser destruida ni por Herodes, ni por el presidente de los Estados Unidos, ni por el presidente de Rusia, ni por el presidente de Corea del Sur, de Corea del Norte. No va a poder ser destruida. Es más, cuando alguien diga que va a destruir la iglesia, es allí donde Dios va a obrar más poderosamente para que no solamente no sea destruida, sino que sea multiplicada y fortalecida, porque así lo ha hecho Dios a lo largo de la historia. Obviamente el camino de la iglesia no ha sido un camino fácil, ha sido un camino difícil, ha sido un camino con mucha aflicción, pero vale la pena, porque dice la Escritura que las aflicciones presentes no se compara con la gloria venidera que ha de ser manifestada en nosotros, pero vale la pena porque lo que nos espera es eterno. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un mayor peso de gloria eterna. Entonces vale la pena los sufrimientos en Cristo, porque Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, como Él lo dijo. Amén y amén. Y ya para terminar, hermanos, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Recordemos que Bernabé y Saulo estaban en Antioquía, ¿verdad? Ellos se quedaron un año en Antioquía edificando la iglesia a los creyentes de Antioquía, que creyeron por la predicación de uno de los hermanos que fue esparcido por la persecución. Y cuando llegaron a Chipre, él les predicó a los griegos y los griegos creyeron, y allí se fundó una iglesia en la región de Antioquía. En la región de Antioquía se fundó una iglesia. Saulo y Bernabé primero fue a ver si en verdad los griegos habían creído, y luego buscó a Pablo. Entonces Pablo y Bernabé se quedaron un año allí edificando esa iglesia. Y aquí dice que cuando ellos terminaron de hacer lo que iban a hacer, o sea, edificar a la iglesia, dejarlo bien fundamentado en la verdad, ellos se volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Amén. Entonces, bueno, hermano, esto es lo que aconteció con Herodes Antipas. Sabemos que fue el mismo Herodes que mató a Juan el Bautista, que mandó matar también a Jacobo. Bueno, sabemos que era un hijo del diablo con toda su ley. Entonces, de paso que tenía esos pecados encima, que no son pecados menores, ¿verdad? Matar a un hijo de Dios. Amén. No obstante, también quiso hacerse Dios, o recibió la gloria que solo le pertenece a Dios, y Dios no comparte su gloria con nadie. Escúcheme bien, con nadie. Dios no comparte su gloria con María, Dios no comparte su gloria con José, Dios no comparte su gloria con San Benito, Dios no comparte su gloria con nadie. La gloria de Dios es de Él, porque Él es el único digno de recibir la gloria. Como yo le dije, si Dios deja que otro reciba la gloria, sería Dios injusto. Amén. Entonces, bueno, podemos ver aquí cómo la iglesia sigue creciendo a pesar de todo, y cómo Dios trata a los que son soberbios
y altivos y prepotentes y quieren ser lo que no son. Amén. Bueno, hermanos y amigos, esta ha sido la predicación del día de hoy. Con el favor de Dios, y si Dios quiere me lo permite, los días posteros continuaré predicando la palabra de Dios. Y como siempre les digo, Dios los bendiga y los guarde. Dios, el Dios de Israel, haga resplandecer su rostro sobre ustedes. El Dios de Israel alza su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios.